El mundo en el que vivía era un lugar oscuro, lleno de maldad y corrupción. Cada día que pasaba, la humanidad se hundía más en el pecado. La violencia, la injusticia y la idolatría se habían apoderado de los corazones de las personas. Yo, Noé, caminaba entre ellos, pero procuraba mantener mi vida recta ante los ojos de Dios. Aunque era difícil, sabía que debía ser diferente. Recuerdo aquellas noches en las que me sentaba a contemplar el cielo estrellado, preguntándome cuánto más podría soportar Dios tanta maldad. La tierra, que una vez fue un lugar de belleza y armonía, ahora gemía bajo el peso del pecado. Las risas y las celebraciones de los hombres ya no eran de alegría, sino de burla hacia lo sagrado. La gente se enorgullecía de sus actos perversos, y el temor a Dios había desaparecido por completo. Fue en uno de esos momentos de reflexión cuando escuché la voz de Dios. No era un sonido audible, sino una certeza profunda en mi corazón. Dios me habló con claridad: Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Voy a destruirlos junto con la tierra. Sus palabras me estremecieron hasta el alma. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Destruiría Dios todo lo que había creado? Pero en medio de esa sentencia, hubo un rayo de esperanza. Dios continuó: hazte un arca de madera resistente. Harás compartimentos en ella y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Me explicó que debía construir un arca enorme, con medidas específicas, para salvar a mi familia y a una pareja de cada especie de animal. Aunque no entendía del todo el plan, confié en que Dios sabía lo que hacía. La tarea que tenía por delante era monumental, pero no podía darme el lujo de dudar. El mundo tal como lo conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y yo tenía un papel crucial en el plan de Dios. Con el corazón latiendo fuerte, me preparé para lo que vendría, la construcción del arca. La voz de Dios resonó en mi mente con una claridad que no dejaba espacio para dudas. No era un sueño, ni una imaginación, era real. Dios me había hablado directamente, y sus palabras eran tan firmes como el suelo bajo mis pies. Me dijo: Noé, construye un arca de madera de ciprés. Hazla de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Pondrás un techo en ella, y la terminarás a un codo de altura. La puerta del arca la pondrás a su lado, y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Las medidas eran precisas, y la tarea parecía imposible. ¿Cómo iba a construir algo tan grande con mis propias manos? Pero Dios no me dejó solo en mi incertidumbre. Me explicó que el arca sería el refugio para mi familia, para mí, y para todas las criaturas que Él había decidido salvar. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, macho y hembra, para que sobrevivan contigo. Aunque las palabras de Dios eran claras, no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad. No solo tenía que construir una embarcación gigantesca, sino que también debía reunir a todos los animales de la tierra. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿Cómo iba a convencer a mi familia de que esto no era una locura? Pero no había tiempo para dudar. Dios me había dado una misión, y yo sabía que debía cumplirla. Con determinación, reuní a mi esposa, mis hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Les conté lo que Dios me había dicho. Al principio, sus rostros reflejaban incredulidad, pero cuando vieron la firmeza en mis ojos, comenzaron a creer. Juntos, decidimos comenzar la construcción del arca. El primer paso fue conseguir la madera de ciprés. No era un material fácil de encontrar, pero Dios proveyó. Con haches y herramientas rudimentarias, comenzamos a cortar los árboles y a preparar las tablas. Día tras día, trabajábamos bajo el sol abrasador y las miradas burlonas de nuestros vecinos. La gente se reía de nosotros, preguntando por qué estábamos construyendo un barco tan lejos del mar. Algunos incluso nos insultaban, diciendo que estábamos locos, pero yo sabía la verdad. Sabía que el diluvio vendría, y que solo aquellos que estuvieran dentro del arca sobrevivirían. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, era un acto de fe. Aunque el mundo a mi alrededor se hundía en el caos, yo me aferraba a la promesa de Dios. Mientras trabajábamos, comencé a notar algo extraño. Los animales empezaron a llegar. No los llamé, no los busqué, simplemente aparecieron. Parecía como si una fuerza invisible los guiara hacia el arca. 2 a 2, comenzaron a llegar leones, elefantes, pájaros, serpientes, cada especie, tal como Dios lo había dicho. Era una señal clara de que Él estaba con nosotros, guiando cada paso. El arca comenzó a tomar forma, y con ella, mi fe se fortalecía. Sabía que el diluvio estaba cerca, y que pronto el mundo cambiaría para siempre.
Pero en medio de la incertidumbre, había una certeza: Dios no nos abandonaría. Con las instrucciones de Dios claras en mi mente, me puse manos a la obra. La tarea no sería fácil, pero sabía que no estaba solo. Dios estaba conmigo, y mi familia, aunque al principio incrédula, pronto se unió a mí en esta misión. El arca debía ser enorme, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Tenía que tener 3 pisos, compartimentos para los animales y una puerta en un costado. Era un proyecto que superaba cualquier cosa que hubiera construido antes, pero no podía permitirme fallar. Comencé a reunir los materiales. La madera de ciprés era resistente y perfecta para soportar las aguas que vendrían. Con mis hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajamos día y noche. La gente del pueblo nos observaba con curiosidad al principio, pero pronto sus miradas se tornaron en burlas. Un barco en tierra seca. Noé, ¿has perdido la cabeza?, me gritaban. Algunos incluso se acercaban a preguntar qué estaba haciendo, y cuando les explicaba que Dios iba a enviar un diluvio, se reían sin cesar. Pero yo no podía permitir que sus burlas me distrajeran. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, era un acto de fe. Mi esposa y mis nueras nos apoyaban, preparando comida y ayudando donde podían. Aunque no siempre lo decían, sé que también tenían sus dudas. ¿Cómo podría un diluvio cubrir toda la tierra? ¿Realmente Dios destruiría todo lo que había creado? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El arca comenzó a tomar forma y con ella, mi fe se fortalecía. Cada vez que me detenía a mirar el progreso, recordaba las palabras de Dios: entrarán en el arca contigo una pareja de cada especie, macho y hembra, para mantenerlas con vida. Sabía que no solo estaba construyendo un refugio para mi familia, sino también para las criaturas que Dios había creado. El trabajo era agotador, pero también gratificante. Cada clavo que martillaba, cada tabla que ajustaba, era un paso más hacia la salvación. Aunque el mundo a mi alrededor seguía sumido en el caos, yo tenía un propósito claro. El arca no era solo una estructura de madera, era un símbolo de la misericordia de Dios en medio del juicio. Finalmente, después de años de trabajo, el arca estuvo lista. Era imponente, un gigante de madera que se alzaba sobre la llanura, pero sabía que el trabajo no había terminado. Ahora debía reunir a los animales y prepararnos para lo que vendría. El diluvio estaba por llegar, y con él, el fin de un mundo y el comienzo de otro. Cuando el arca estuvo terminada, llegó el momento de cumplir la siguiente parte de la misión que Dios me había encomendado: reunir a los animales. Al principio, la tarea parecía imposible. ¿Cómo podría encontrar una pareja de cada especie y llevarlos al arca? Pero Dios me recordó que Él estaba en control. Noé, no temas, yo los traeré a ti, me dijo. Y así fue. Un día, mientras trabajaba en los últimos detalles del arca, comencé a notar algo extraordinario. Desde el horizonte, animales de todo tipo comenzaron a llegar. Era como si una fuerza invisible los guiara hacia mí. Leones, elefantes, pájaros, serpientes, insectos, cada uno en parejas, macho y hembra. Mis hijos y yo nos miramos asombrados. Era un espectáculo que nunca olvidaré. Los animales llegaban en orden, sin pelear entre ellos, como si supieran que este era un momento crucial. Los más grandes, como los elefantes y los rinocerontes, avanzaban con calma, mientras que los más pequeños, como los conejos y las aves, se movían rápidamente. Incluso los animales que normalmente serían enemigos, como el lobo y el cordero, caminaban juntos en paz. Era como si el mismo Espíritu de Dios los hubiera tocado. Mi familia y yo nos organizamos para recibirlos. Sem, Cam y Jafet ayudaron a guiar a los animales hacia los compartimentos que habíamos preparado. Mi esposa y mis nueras se encargaron de asegurarse de que hubiera suficiente comida y agua para todos. Aunque el arca era grande, el espacio comenzó a llenarse rápidamente. El sonido de los animales era constante: rugidos, graznidos, belidos y cantos de aves llenaban el aire. Pero no todo fue fácil. Algunos animales eran más difíciles de manejar que otros. Los felinos, por ejemplo, requerían cuidado y paciencia. Las aves, aunque pequeñas, eran numerosas y había que asegurarse de que todas tuvieran un lugar. Sin embargo, en medio del caos, había una sensación de paz. Sabía que Dios estaba con nosotros, guiando cada paso. Finalmente, después de días de trabajo intenso, todos los animales estaban dentro del arca. Era increíble ver cómo cada especie había encontrado su lugar. Desde los más majestuosos hasta los más pequeños, todos estaban a salvo. Pero aún faltaba algo crucial: nosotros también debíamos entrar.
Dios me dijo, Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque he visto que solo tú eres justo ante mí en esta generación. Con un corazón lleno de gratitud y temor, llamé a mi familia. Juntos, entramos al arca, y Dios mismo cerró la puerta detrás de nosotros. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. El diluvio estaba por comenzar, y el arca sería nuestro refugio. El día llegó. Aquella mañana, el cielo estaba extrañamente quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Mis hijos y yo habíamos terminado de cargar los últimos suministros en el arca, y los animales estaban todos en su lugar. El aire olía a tierra húmeda, y una sensación de anticipación pesaba en el ambiente. Dios nos había advertido, y ahora solo quedaba esperar. De repente, un trueno retumbó en la distancia. Miré hacia arriba y vi cómo las nubes se oscurecían, acumulándose en lo alto como si el cielo mismo estuviera a punto de desgarrarse. Las primeras gotas de lluvia cayeron suavemente, pero en cuestión de minutos, el agua comenzó a caer con una fuerza que nunca antes había visto. Era como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de par en par. El sonido de la lluvia era ensordecedor. El agua caía en torrentes, golpeando el techo del arca con un ritmo constante y abrumador. Mis hijos y yo nos miramos, asombrados y a la vez aterrados. Sabíamos que esto no era una tormenta común, era el juicio de Dios sobre la tierra. El agua no solo venía del cielo, de las profundidades de la tierra, brotaban fuentes de agua que se desbordaban con una fuerza imparable. Los ríos se salieron de sus cauces y los mares se levantaron como gigantes enfurecidos. El agua subía rápidamente, cubriendo todo a su paso. Desde la pequeña ventana del arca, pude ver cómo las colinas y los árboles desaparecían bajo las aguas. Dentro del arca, el ambiente era de caos controlado. Los animales, aunque asustados, parecían entender que estaban a salvo. Los rugidos de los leones, los graznidos de las aves y los gruñidos de los osos se mezclaban en una sinfonía de sonidos que llenaban el aire. Mi familia y yo trabajábamos sin descanso, asegurándonos de que todos los animales tuvieran comida y agua, y de que el arca se mantuviera estable en medio del diluvio. Pasaron días, y la lluvia no cesaba. El agua seguía subiendo, hasta que ya no se veía tierra por ningún lado. Todo lo que alguna vez había conocido estaba sumergido bajo las aguas. Era un recordatorio constante de la gravedad del juicio de Dios, pero también de su misericordia al habernos dado refugio en el arca. Aunque el mundo exterior era un caos, dentro del arca había una paz extraña. Sabíamos que Dios estaba con nosotros, protegiéndonos y guiándonos. Cada golpe de la lluvia en el techo era un recordatorio de su poder, pero también de su promesa de salvación. El sonido de la lluvia golpeando el techo del arca era constante, un recordatorio de que el mundo exterior había desaparecido bajo las aguas. Dentro del arca, sin embargo, había una sensación de paz y propósito. Aunque el espacio era limitado y el trabajo era intenso, sabíamos que estábamos cumpliendo la voluntad de Dios. Los primeros días fueron los más difíciles. Los animales, aunque obedientes al llamado divino, requerían atención constante. Mi familia y yo nos dividimos las tareas, unos se encargaban de alimentar a las bestias, otros de limpiar sus espacios y mantener el orden. El olor a madera húmeda y brea se mezclaba con los aromas de los animales, creando una atmósfera única que nunca olvidaré. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era agradecer a Dios por otro día de vida. A pesar de la monotonía, había una sensación de gratitud en el aire. Sabíamos que estábamos viviendo un milagro. Los leones rugían suavemente, las aves cantaban desde sus jaulas y los animales más pequeños correteaban por los rincones. Era como si, en medio del caos exterior, el arca se hubiera convertido en un refugio de armonía. Pero no todo era fácil. Las noches podían ser largas y solitarias. A veces, me sentaba en un rincón del arca, escuchando el sonido del agua golpeando los costados de la embarcación, y me preguntaba cuánto tiempo más duraría el diluvio. Mis hijos y sus esposas también tenían momentos de duda, pero siempre nos recordábamos mutuamente la promesa de Dios. Él nos había llevado hasta aquí, y no nos abandonaría. Uno de los momentos más memorables fue cuando las aguas comenzaron a bajar. El arca, que había estado flotando sobre un mar infinito, de repente se detuvo. Sentimos un ligero golpe, como si hubiéramos tocado algo sólido. Mi corazón latió con fuerza. ¿Había llegado el momento? ¿Estábamos cerca de tierra firme? Pero Dios aún no nos dio la señal para salir. Así que continuamos con nuestras tareas, cuidando de los animales y manteniendo la fe. La vida en el arca nos enseñó paciencia, humildad y confianza en el plan divino.
Aunque estábamos aislados del mundo, nunca estuvimos solos. Dios estaba con nosotros en cada momento, guiándonos hacia un nuevo comienzo. Dentro del arca, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo del arca se había convertido en un recordatorio constante del poder de Dios. Pero un día, algo cambió. El ruido de la lluvia cesó y un silencio inquietante llenó el aire. Miré por una de las ventanas del arca y vi que el cielo comenzaba a despejarse. El sol, que no habíamos visto en mucho tiempo, asomó tímidamente entre las nubes. Pasaron días y el agua comenzó a bajar lentamente. El arca, que una vez flotaba sobre un océano infinito, ahora se mecía suavemente sobre las aguas que retrocedían. Dios no nos había abandonado, su promesa de salvación se estaba cumpliendo. Un día, sentí que el arca se detenía con un suave golpe. Miré hacia afuera y vi que habíamos encalado en lo alto de una montaña. Era el monte Areret, un lugar que nunca antes había visto, pero que ahora se convertiría en un símbolo de esperanza para nosotros. Sin embargo, no podíamos salir todavía. La tierra aún estaba inundada y no sabíamos cuánto tiempo más tendríamos que esperar. Decidí enviar un cuervo para ver si encontraba tierra seca, pero el ave voló de un lado a otro sin encontrar un lugar donde posarse. Luego, envié una paloma. La primera vez que la solté, regresó al arca porque no encontró donde descansar. Esperé 7 días más y la envié de nuevo. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. Mi corazón se llenó de alegría al ver esa señal, la tierra estaba volviendo a la vida. 7 días después, envié a la paloma por tercera vez, y esta vez no regresó. Sabía que había encontrado un lugar seguro para quedarse. Era una señal clara de que el agua había retrocedido lo suficiente como para que la vida volviera a la tierra. Dentro del arca, todos estábamos ansiosos por salir, pero sabíamos que debíamos esperar el momento adecuado. Dios nos había guiado hasta aquí, y no íbamos a apresurar las cosas. Finalmente, Dios me habló de nuevo: sal del arca, Noé, con tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca también a todos los animales que están contigo, para que se dispersen por la tierra y sean fructíferos y se multipliquen. Era el momento que habíamos estado esperando. Con cuidado, abrimos la puerta del arca y salimos a un mundo renovado. El aire fresco llenó mis pulmones y la luz del sol nos abrazó después de tanto tiempo. La tierra estaba húmeda y fragante, como si acabara de nacer. Miré a mi alrededor y supe que este era un nuevo comienzo, no solo para mi familia, sino para toda la creación. Después de meses de espera, de observar el cielo y la tierra, de enviar aves para comprobar si las aguas habían bajado, llegó el día que tanto habíamos anhelado. Dios nos habló nuevamente, y esta vez sus palabras fueron claras: sal del arca, Noé, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca también a todos los animales que están contigo, para que se dispersen por la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Abrir la puerta del arca fue un momento emocionante. La luz del sol entró a Raúdelis, iluminando el interior que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo. El aire fresco, cargado del aroma de la tierra húmeda, nos recibió como un abrazo de bienvenida. Mis hijos y yo nos miramos, incrédulos ante la nueva realidad que nos esperaba afuera. Uno a uno, los animales comenzaron a salir. Los leones, las águilas, los ciervos, las serpientes y todas las criaturas que habían estado con nosotros durante el diluvio, ahora se dispersaban en direcciones diferentes. Era como si la tierra misma los llamara, invitándolos a poblar de nuevo sus rincones. Verlos partir me llenó de una mezcla de alegría y nostalgia. Habíamos compartido tanto tiempo juntos, cuidándolos, alimentándolos y asegurándonos de que estuvieran bien. Ahora, cada uno tenía un nuevo propósito en la tierra renovada. Mi familia y yo también salimos, pisando con cuidado el suelo que aún estaba blando por las lluvias recientes. Miré a mi alrededor y no podía creer lo que veía. La tierra estaba limpia, fresca, como si hubiera sido creada de nuevo. Las montañas, los valles, los ríos y los árboles parecían vibrar con una energía renovada. Era un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Pero no todo era celebración. Sabía que esta nueva etapa venía con responsabilidades. Dios nos había dado una segunda oportunidad, y no podíamos permitir que la maldad volviera a corromper la tierra. Con mi familia a mi lado, construí un altar y ofrecí sacrificios a Dios en agradecimiento por su misericordia y por habernos salvado. El aroma del sacrificio ascendió al cielo, y en ese momento,
sentí una paz profunda. Dios nos bendijo y nos dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Sus palabras eran una promesa y una misión. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no estaríamos solos. Dios estaba con nosotros, y su arco iris en el cielo era un recordatorio constante de su pacto. Cuando finalmente salimos del arca, el mundo que conocíamos había cambiado por completo. La tierra, lavada por las aguas del diluvio, parecía respirar de nuevo. El aire era fresco, el cielo despejado, y el suelo, aunque aún húmedo, prometía un nuevo comienzo. Mis hijos, sus esposas, mi esposa y yo nos miramos en silencio, sabiendo que éramos los únicos seres humanos en un planeta renovado. Era un sentimiento abrumador, una mezcla de gratitud y responsabilidad. Lo primero que hicimos fue construir un altar para Dios. Tomamos algunas de las piedras que encontrábamos y las apilamos con cuidado. Luego, seleccionamos animales limpios de los que habíamos llevado en el arca y los ofrecimos en sacrificio. El humo del altar ascendió al cielo y en ese momento sentí una paz profunda. Dios había sido fiel y ahora era nuestro turno de honrarlo. Fue entonces cuando Dios nos habló nuevamente. Su voz era clara y llena de promesas. Noé, nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre es inclinado al mal desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Sus palabras fueron acompañadas por una señal en el cielo, un arco iris. Era hermoso, lleno de colores vibrantes que se extendían de horizonte a horizonte. Dios nos explicó que ese arco iris sería un recordatorio eterno de su pacto con nosotros y con toda la tierra. Con el tiempo, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mis hijos y sus esposas se establecieron en diferentes partes de la tierra, y poco a poco, la humanidad comenzó a crecer de nuevo. Aunque sabíamos que el corazón del hombre seguía siendo propenso al mal, también teníamos la promesa de que Dios no nos abandonaría. Cada vez que veía un arco iris en el cielo, recordaba el poder y la misericordia de Dios. Él había juzgado al mundo, pero también había dado una segunda oportunidad. Y yo, Noé, fui testigo de todo ello. Ahora, en mis últimos años, miro hacia atrás y veo cómo Dios cumplió su palabra en cada paso del camino. El mundo había renacido, y con él, la esperanza de un futuro mejor.